estamos con nuestra invitada, Vivian Cartagena. Así es, vocera de la Red de Movilidad Humana Región Costa. ¿Cómo ha estado? Bienvenida. Un gusto. Entrevistas en Élite Noticias. Ahora sí, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenida. Bueno, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación en este martes de tráfico acá en Guayaquil. Oiga, movilidad humana. Nos lleva justamente a pensar la cantidad de personas en términos generales en estas fechas, donde tenemos un tema que lo trajeron a un foro, las chicas justamente, un foro importante sobre la mendicidad, sobre los niños que a veces son, bueno, hay gente que pide que ya no les queda otra, pero también hay la otra cara de la moneda que es, se convierten en también un negocio, en una forma de vivir. Hay ciertas organizaciones, inclusive hombres y mujeres que utilizan a los niños para recaudar dinero desde las calles. Sí, eso es sumamente importante considerando estas fechas, donde, digamos, hay más circulación de divisas. Y el corazoncito se hablando, dice, estamos en esta fiesta navideña, entonces ya. Sí, eso realmente tiene ambas caras, ¿no? Estas familias que han llegado, porque así haya habido pandemia, haya cierre de fronteras, las personas migrantes han continuado entrando al Ecuador y llegan sin nada. Sí. Llegan en una situación económicamente precaria, que los lleva justamente a una situación de calle y justamente a la mendicidad. No únicamente con los niños, a veces las familias completas se las puede ver en las esquinas del norte, en Urdesa, en La Garzota, hemos visto en varios sectores de Guayaquil, pero también hay estas redes, que como red de movilidad humana siempre estamos con las organizaciones, con instituciones públicas como el MIES, por ejemplo, que tiene la tarea de abordar a estas familias, un poco mejorar también la situación en la que se encuentra, pero también saber que los niños no están siendo propiamente utilizados para ese fin, ¿no? Porque siempre está el interior superior del niño, el interés superior del niño. Entonces es una tarea, y en este mes mucho más, siempre se activan protocolos en diciembre y es ahí donde nosotros también estamos trabajando. ¿Cómo llegar a recuperarlos sin ofenderlos, sin maltratarlos? A veces la gente dice, sí, pero es que hay tanta gente, tantos mendigos en la calle. Y ojo, que estamos pasando una tragedia mundial. Es un problema mundial, la situación es dura económicamente y peor, si hablamos de Venezuela, es trágica. Y muchas familias están tratando ni siquiera quedarse en el Ecuador, sino quieren transitar hacia Chile, quedarse en Perú o irse a Argentina, pero se quedaron estancadas en el Ecuador. Sí, eso podríamos decirlo hace 2 años. En estos últimos 2 años ya Ecuador no es únicamente de tránsito, ya es un destino. Ya se quedan. Ya se quedan, y es más, hay familias que se vienen a reunificar con sus primeros familiares que emigraron. Entonces, esa es una dinámica que ya hay que comprender, hay que tomar acciones sobre eso. Acciones positivas, obviamente, buscar siempre políticas públicas también que puedan favorecer a estos grupos migrantes que ya en Ecuador, al menos de la ciudadanía venezolana, son alrededor de 500.000. 500.000. Entonces ya no están de tránsito, ya se están quedando, están integrándose en la sociedad, tanto socialmente como económicamente, en el sistema educativo también los niños se están insertando, lo cual es positivo, pero siempre hay que buscar que sus condiciones de vida integralmente estén en buenas condiciones. Ahora, Vivian, con respecto a toda tu experiencia al frente de la Red de Movilidad Humana Región Costa específicamente, ¿cómo ha sido en los últimos años en cuanto a este testeo que ustedes realicen? ¿Las cifras han incrementado, han disminuido? ¿Cómo se ha evolucionado? Ha incrementado bastante rápido, en realidad. Es algo que justamente antes de venir yo pensaba, el año pasado, a inicios de años yo hacía investigación sobre personas de movilidad humana en asentamientos humanos irregulares, que es todo un tema que no se ha trabajado con las instituciones públicas, por ejemplo, con la misma alcaldía, porque siempre están en constante amenaza de desalojo. Entonces, y ahí hay personas vulnerables, primero porque son migrantes, pero también hay niños y también hay adultos mayores. Entonces, para marzo recuerdo que eran 420.000 aproximadamente. Estamos diciembre cerrando con 500.000 la cifra. Y a niveles internacionales, ya no vemos que ya no son 4.5 millones, sino ya son 5 millones de venezolanos que han salido. Entonces, eso sí es una alerta de que hacia el sur las personas siguen migrando. Ahora, han habido
casos o hay cuantificación de personas que han sido víctimas del tráfico ilícito de migrantes acá en el Ecuador, por ejemplo? ¿De venezolanos hacia Ecuador? En general, no solo venezolanos. Esa cifra no es actualizada, lo hemos podido ver durante junio, julio, la cantidad de ecuatorianos que han sido deportados porque han migrado, digamos, en estas condiciones, a través de trochas, el uso de coyoteros, y que han sido devueltos al Ecuador aproximadamente 84.000 hasta julio. Y entre esos hay aquellos que han perdido la vida. Es más, en esta semana... Una de Durán. Exactamente, esta semana repatriaron el cuerpo de una joven que había migrado y que murió en el trayecto hace 2 meses. Entonces, eso da cuenta de los peligros que tiene justamente el tráfico ilícito de migrantes, que además se puede convertir en trata de personas. Entonces, es sobre eso que también, digamos, Cancillería, junto a la Red de Movilidad Humana, trabaja los temas, ¿no? Trabaja tanto el tema de inmigración, pero también el tema de la inmigración. Y para poder prevenir estos casos, ¿qué se hace? Eso es casa adentro, porque eso tiene que ser mejorar las condiciones acá. ¿Por qué se están yendo? Porque, digamos, la crisis económica también así lo plantea, ¿no? No son personas que tienen dinero y entonces gastan para irse, sino que son personas que no tienen más, que venden su casa, están en una condición de necesidad sumamente fuerte, que venden lo que tienen para poder pagar ese coyotero sin, digamos, un resultado favorable. No en todas las ocasiones. ¿Cuál es el protocolo de la asistencia en las grandes ciudades? Porque en algunas ciudades como Huaquilla tuvieron un colapso. Colapsaron porque no trataron bien, estaban en los parques, no los podían reubicar, no tenían servicios higiénicos, es decir, querían pasar las fronteras. Eso fue hace unos 6 meses que eso colapsó en Huaquilla. Ahí fue nuestra primera caravana de solidaridad. De hecho. ¿Qué protocolos se usan en las grandes ciudades o en las pequeñas para asumir la carga, para ayudarlos, para guiarlos, para acompañarlos, para alimentarlos? Porque lo básico, alimentarlos. Esas son acciones coordinadas, tanto de organizaciones como, por ejemplo, dentro de la red, las mismas instituciones locales de Huaquilla, por ejemplo, pero también varias organizaciones de derechos humanos, que son los que siempre, digamos, están ahí intentando que no se vulneren sus derechos, porque además la cantidad era excesiva de personas, eran alrededor de 450, 500 personas, digamos, varadas en Huaquillas, porque... la frontera de Perú estaba cerrada y además militarizada. Pero eso no quiere decir que no cruzaban. Sí, ojo, que también lo que se temía en un momento determinado pasó, pero en Iquique, en Chile. Fue una represión, una marcha contra los venezolanos que después se arrepintieron. Muchos chilenos lo hicieron y lo vi a través de la televisión, pero ya había hecho el mal. O sea, se habían quemado unas carpas, le quemaron la ropa, los repudiaron, los insultaron. Después se arrepintieron los chilenos, pero... ya estaba hecha el desastre. Y eso es lo que queremos evitar, un enfrentamiento, un sesgado hacia pobres venezolanos que en realidad deberían echarle la culpa al gobierno venezolano, no a la ciudadanía, pero nos toca lidiar con ello. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Eso siempre, la red siempre está en campañas de sensibilización, campañas constantes, porque no es únicamente hacia la ciudadanía, lamentablemente, sino también hacia autoridades. O sea, digamos, el caso de Chile... el silencio del presidente dice mucho. Así es. ¿Ya? O que se demore en dar una declaración frente a esos actos xenófobos, dice mucho. Entonces, eso no puede pasar en Ecuador. Si llega a pasar un acto como ese que sucedió en Ibarra, la declaración del presidente Moreno fueron lamentables, que exacerbaron esos hechos. Empeoraron las cosas. Y no podemos continuar así. Es así cuando nosotros empezamos con estas campañas, que si en diciembre es el Día Internacional del Migrante, damos con fuerza a esas actividades para que ellos se sientan integrados acá y la ciudadanía también entienda que existe el tema de la migración, o sea, que se trabaja sobre eso, que no es malo, que las personas venezolanas no solo vienen, como dicen, a delinquir, a quitarle el puesto, el trabajo, exactamente. Etcétera. Recordando que todos los ecuatorianos, en términos generales, tenemos un pariente en los Estados Unidos, en Europa, exactamente. En el quiebre de la banca. Nosotros somos tierra de inmigrantes. Solo de emigrar aquí a la sierra o de la sierra a la costa, ya somos migrantes. Claro que sí. Exactamente. Eso es importante porque a veces la gente tiene esta xenofobia a flor de piel. Y por cualquier chiste, es que son los venezolanos que están aquí, entonces comienza la gente a veces, cuando se siente atrapada, también en momentos difíciles, duros económicamente, buscan al culpable y a veces encuentran al mal parqueado venezolano
O peruanos, porque también algunos peruanos ya están comenzando a venir al Ecuador. O cuando fueron los colombianos, por ejemplo. Vinieron los colombianos, Ahora, llegaron los chilenos también. Pero también en este flujo de migrantes que se han tomado parte del territorio, existen elementos que van en detrimento de la sociedad. Desde esta red de movilidad humana, ¿existe algún tipo de trabajo sobre ellos? ¿O hasta qué punto se delimita esa defensa de los derechos humanos en personas que han transgredido los derechos de otros? Porque mucho se habla de los derechos humanos de los delincuentes, pero cuando son delincuentes que encima extranjeros, que buscan la forma de agraviar no solo sectores, espacios, como lo que pasó aquí en la como lo que esquina sucedió aquí al frente, por nosotros. ejemplo. ¿Cuál es la postura al respecto del colectivo al que tú representas? Claro, nosotros como red nunca nos oponemos, digamos, los hechos están y las leyes también están. Está la Ley Orgánica de Movilidad Humana que dice cómo proceder. Ahora, que se respete ese debido proceso, por ejemplo, el de la deportación, que fue uno de los últimos debates en 2020, es ahí donde nosotros entramos, que se respete el debido proceso, porque no por ser extranjero no tiene derechos, digamos, a defenderse, más allá de los hechos que ya están clarísimos, pero sí tienen esta opción de defenderse, como todo ciudadano, ecuatoriano, peruano, chileno, colombiano, venezolano y demás. O sea, no por la nacionalidad o por el acto en sí mismo dejan de tener sus derechos porque la ley está clarísima. Entonces, si se cumple lo que se dice, respetando el proceso, la red no se va a oponer. Nosotros no tenemos injerencia sobre eso, además. Entonces, queda ya a la orden de la justicia, a la orden de las instituciones que deben ahí actuar, pero siempre respetando el debido proceso. ¿Me permite? Porque usted tiene una llamada de nuestro radioescucha. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchan Vivian, Cartagena. Buenos días, cogí la transmisión ya comenzada, oigo hablando de migración, soy inmigrante, vivo 24 años aquí en el Ecuador. Me imagino que la señorita tiene que ver con las cuestiones estas migratorias. Así es. Ha cambiado totalmente el rumbo del trato que recibimos los emigrantes en las oficinas del Ministerio del Litoral, ese lugar donde se nos atiende para cambio de documentos, para solicitud, para la inscripción de nacimiento. Nos tratan como basura. Se lo digo yo, que tenía un concepto del trabajo que se hacía allí hace 15 años muy bueno, pero nos tratan como si nosotros fuéramos basura. No sé si usted tiene poder para valorar esto, analizarlo, pero nos tratan bastante mal ahí, bastante mal. Gracias, Raúl, por la llamada. Ahí está, han cambiado el trato, la visión, inclusive de los que dan un servicio a los extranjeros en el edificio de Gobierno Litoral, Gobierno claro, Litoral. es Cancillería. Así es. Sí, bueno, lamento mucho lo que le ha pasado, lo que ha sucedido. Como comentaba antes, no siempre estamos en constantes campañas de sensibilización porque no solo es la ciudadanía, también son las autoridades. No creo que sea todo el conjunto, no creo que sea todo el ministerio que tenga un trato. Y Raúl, así. no solamente te tratan mal a ti, nos tratan mal a todos. Sí. O sea, hay consuelo de muchos, consuelo de tontos, pero es verdad. No sé por qué ha pasado en el servicio del personal de todas estas ventanillas. Parece que escogen a los malhumorados, al que amanecen con el pie cambiado, etcétera, etcétera. Pero nos tratan muy mal a los usuarios. Sí, yo creo que eso a nivel general, ¿no? Estamos acostumbrados como al mal servicio al cliente. Exacto. Pero específicamente en Cancillería, donde debería, digamos, ser el rostro para las personas más amable migrantes, de este país. Yo considero que estamos en constante Y trabajo. no hay cómo hacerle un llamado de atención, decirles qué les pasa. Oiga, trátennos mejor. Claro, tenemos el derecho para hacerlo y estamos, o sea, si él se ha sentido afectado, tiene todo el derecho de comunicarlo. Agradezco que lo haya comunicado con alguien de la red. Yo también, obviamente, siempre estamos autocriticándonos para mejorar. No soy propiamente la Cancillería, obviamente, pero sí tenemos relación con ellos y sí es importante también cómo ustedes se sienten en el trato hacia los usuarios, hacia las personas que lo están atendiendo, porque luego no acuden y luego creen que haber entrado irregular está mal, creen que no van a tener facilidades para una regularización cuando es una puerta de acceso a derechos. Entonces, lamento este hecho realmente y claro que siempre estamos en pos de trabajar eso. Ahí estamos entonces, Vivian Cartagena, ella es vocera de la Red de Movilidad Humana Región Costa. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, siempre bienvenida. Hacemos una pausa.